Pues ya tenemos aquí en marcha una nueva jornada de liga, un nuevo partido en el Carlos Belmonte y vamos a analizar de nuevo al rival del Albacete, que en este caso pues es voy a decirlo así, un clásico moderno, porque visto lo visto, los enfrentamientos que tuvieron Albacete y Andorra la temporada pasada, pues yo creo que este partido, por lo menos en Albacete, hay ganas de verlo. Y vamos a conocer al rival. Esta semana vamos a hablar con David Sansaloni del periódico de Andorra, que la verdad tengo muchas ganas de hablar con él, porque podemos decir que con él inauguramos esta sección la temporada pasada. Con lo cual, vamos a tenerlo aquí de nuevo. Nos vamos a Andorra en un periquete. Ya estamos. Hemos tardado como 5 segundos en llegar a Andorra. David Sansaloni, ¿qué tal por allí, por el Principado? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, venir aquí. Bueno, casi hablamos un año después. Y oye, ¿Sí? qué pedazo de cambio ha vivido la Andorra. Por aquella época en la que hablamos, tú nos explicabas que la Andorra pues, era un aspirante a subir. Pero pedazo de campañón que hicieron, pedazo de partido que le hicieron en el Estadio Nacional en la segunda vuelta y que prácticamente fue la puntilla para subir. Y mira ahora, en una posición tranquila en esta séptima jornada para ir a Albacete. Así es. ¿Quién nos lo iba a decir, no? El año pasado, que sabíamos que había cierto potencial, pero claro, yo creo que, bueno, desde el mismo club lo admite muchas veces, que hasta las últimas jornadas pues no empezaron a pensar que el ascenso sería posible. Y ahora, mira, Albacete y Andorra en segunda y casi de la mano. Sí, ha habido muchos cambios en el Andorra de una temporada a otra. Por empezar, el estadio, ¿no? Correcto, sí, ha habido cambios, bueno, sobre todo en el terreno de juego y también fuera, en este caso en el estadio. Este verano se cambió, ha sido una de las incógnitas de todo el verano, porque las obras empezaron tarde, empezaron como a mediados de julio, entonces no sabíamos si iban a llegar y de hecho ya se planteaba la opción de jugar las temporadas la primera jornada en casa del Nàstic. Pero finalmente se ha llegado, se ha cambiado todo el estadio, se han hecho la gran mayoría, el 80-85% de las directrices de la liga, y de momento pinta muy bien los dos partidos en casa que hemos podido ver. La verdad es que ha quedado muy bonito. En el banquillo sigue Eder Sarabia, el técnico vasco. Supongo que será una garantía de éxito, porque lo que es innegable es que Eder marcó un estilo. Con ese estilo ascendieron y ahora la idea es mantenerlo, ¿no? Sí, no ha cambiado mucho el estilo, yo diría que nada. Incluso el año pasado una de las claves que nos preocupaba más, sobre todo a la prensa, era que no solíamos repetir un 11 de jornada a jornada, más bien todo lo contrario, jugadores completamente diferentes de una semana para otra, y este año sigue igual. O sea, hay una plantilla larga y yo creo que no hemos visto ni siquiera un partido similar en cuanto a, ya no digo jugadores, sino también como por lo que hace al aspecto táctico, ¿no? Entonces eso sigue completamente igual, y yo creo que la confianza, siempre lo han dicho desde el club, en Eder Sarabia es máxima. Muchísimos fichajes estoy viendo. Ha hecho el Andorra: Jandro Orellana, Mica Mármol, Diego Allende, que este sonó para el Albacete, Jacobo González, que fichajazo Raúl Lizain, Diego Pampín, Manuel Nieto, Monja, Marc Vidal, Sinan Bakis, Aber Rosas, Germán Valera, Alex Pecha, Mustafa Bundú, Christos Albanis, David Morer, que bueno, estaba cedido y sigue cedido, Marc Aguado, Eric Cañete, Pau Casadesús y Sergi Serrano. Así, por términos generales, ¿cómo nos puede definir el mercado de fichaje que ha hecho el Andorra este verano? Bueno, hay unos nombres que has dicho ahí, como el de Berto Rosas, por ejemplo, que es
joven jugador de aquí de Andorra que ha salido cedido, y hay otros que has dicho que también salieron, como Manu Nieto también. Y sí que se han quedado algunos. De la temporada pasada yo creo que se quedó con, digamos, el esqueleto, ¿no? Rubén Bover, Marc Aguado, Nico Ratti, Carlos Martínez, y los demás son gente completamente nueva, mucho canterano de por ejemplo, Atlético de Madrid, con Germán Valera, que vino de los últimos. Y yo creo que en general se ha fichado muy bien para lo que es el objetivo, que es mantener la categoría. Al principio del verano sí que es verdad que creció un poco el miedo, porque había mucha gente que se fichaba desde la primera federación, como en el caso de Jacobo. Muchos debutantes, yo diría que la gran mayoría de la plantilla de Andorra de este año son debutantes en segunda división, y ese era un poquito el miedo que había. Sin embargo, yo creo que a partir de la segunda jornada, que es cuando se empezó a cerrar la plantilla, el nivel ha subido, y sobre todo el aspecto ofensivo, con los 3 últimos fichajes, que es el de Mustafa Bundu, Sinan Bakis y Christos Albanis, 3 que tuvieron que salir fuera al mercado extranjero. Yo creo que dará un buen rendimiento, porque vienen de equipos de primeras divisiones de otras ligas. Es decir, ya no hay ese miedo a que sí eran jugadores buenos, pero venían de primera federación, debutantes, que no conocen la categoría. En el caso de Diego Allende, sí, y está fijo en la defensa junto con Mika Marmol, ex del Barça B. Y yo creo que en general la faceta ofensiva era lo que más le faltaba. Y ahora se ha reforzado, creo que muy bien, y creo que en mitad tabla, incluso un poquito más arriba, podía terminar la temporada. De todas formas, yo, como notas generales, Marc Fernández y Herbel me parecieron los 2 futbolistas más determinantes la temporada pasada en el Andorra, y esos de momento son fijos, ¿no? Correcto, son 2 jugadores. En el caso de Marc Fernández era clave en el aspecto ofensivo, más que todo por un hándicap, que era que Carlos Martínez, a 34 años, era debutante también en segunda división. Ha cogido un rol más como el que tenía en años anteriores, no tanto de 9, sino un falso 9, podríamos decir, para potenciar esos extremos. Entonces la figura de Marc Fernández en este caso es importante, y a Héctor Herbel ya lo conocemos demasiado. La calidad es un jugador que ha jugado Europa League, que sabe el nivel que hay, y era uno de los que sí o sí se tenían que quedar. Incluso yo creo que tuvo ofertas para irse, pero yo creo que es necesario, porque da un plus de calidad, ya no solo en el extremo derecho, sino también en la media punta, que es determinante en estas categorías. Para este partido del domingo, ¿con qué bajas en principio no va a poder contar Eder Sarabia? A principio, que yo sepa, confirmadas que no estarán, de momento no hay. Se tenía un poco con Adri Vilanova, pero no sé si llegará. En ese aspecto se está respetando bastante, no han tenido muchas lesiones como tal. Yo creo que han estado todos los jugadores disponibles. Eso sí, como te he dicho, es una plantilla larga, y el día antes de jugar pues habrá que hacer descartes, y eso ya decisión técnica de Sarabia. ¿Cómo se ve el partido del Albacete allí en Andorra? Porque claro, después de los duelos de la temporada pasada, el de aquí de Albacete hace un año era en aquel partido donde el Andorra casi consigue empatar, pero sobre todo el de la vuelta, que fue el principal y el fundamental para que el conjunto tricolor se llevara el gato al agua. ¿Cómo se ve aquí al Albacete? Es un partido muy esperado, porque mucha gente dice, no, queremos ver partidos contra los clásicos, Granada, Eibar, los más grandes de esta segunda división, pero entre ellos, para mí, está el Albacete. Siempre ha sido un clásico, continúa siéndolo, y yo creo que es uno de los rivales más fuertes que puede haber en casa en esta segunda división. Además, equipo también renovado, nuevo míster, ¿no? ¿Sí? Y por eso yo creo que es un enigma, ¿no? Digamos que no sabemos si cambiará mucho de la temporada pasada a esta, porque es un salto grandísimo de la primera federación a la segunda. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de ver este partido, sin lugar a dudas.
Hace un año me comentabas que no había mucha afición por el fútbol en Andorra, que allí la gente lo que se llama baloncesto, porque está el equipo en ACB, que por cierto ya no está en ACB, descendió el verano pasado. ¿Ha crecido la afición por el fútbol con este ascenso? Sí. De hecho, te diría que el doble, o sea, más del doble, porque estábamos hablando que el año pasado había como unos 600 abonados, 600 largos, te digo de memoria, y este año se ha duplicado, o sea, 1200, 1300 y con una campaña aún activa. Es decir, a la vez que vaya instaurando este clima de segunda división, por ejemplo, la entrada al campo nada tiene que ver con las del año pasado, y el objetivo del club, según hemos podido saber, sería llegar a los 2000, y yo creo que esto es como dices, al fin y al cabo es una cultura y poco a poco irá evolucionando hasta que la gente, ya no solo por ver el nivel que vemos, que ya es bueno en esta segunda división, sino también por el tema de las instalaciones. Se ha dedicado muchos recursos a mejorarlas, a captar, la captación de abonados también ha cambiado, y en ese aspecto ha crecido muchísimo, y yo creo que lo continuará haciendo. Eso sí, aún nos quedan algunos años para llegar al nivel de otros. Ahora queda el momento cumbre de todos los compañeros a los que yo llamo para conocer al equipo rival, que es que te aventures a un 11 que puede presentar Eder Sarabia el próximo domingo en el Carlos Monte. Pues espera, no sé los otros compañeros, no sé cómo han salido de esta, pero a mí me lo pones muy difícil. Ya lo sé. A ver, suele haber un alto porcentaje, eso es que elijo muy bien. O sea, que David, confío en ti. Te podría decir así. Bueno, otra duda en la portería es si estará Nico Ratti, porque tuvo problemas físicos también, no sabemos si llegará para esta semana. Pero bueno, vamos a contar como que no está, y jugará Lizoain en la portería. Luego yo creo que la pareja de central es casi segura con Allende y Mika Mármol. A la izquierda, Martí Vilá. Luego lateral derecho, ahí dudo 50-50 entre Pecha y Altimira. Depende de la formación, que esa es otra, tampoco se ha repetido en muchas formaciones. Por eso, si juega con carrileros, jugará con Altimira, y si juega con laterales comunes, y quizá entre Pecha. Luego centro del campo, casi claro también, con dos jugadores que serán Marc Aguado, más de medio centro defensivo, y luego un pelín por delante Sergio Molina. La duda que tengo es quién será el tercero, porque entró Orellana, también Ebel también podría actuar en esa posición. Ahí no te lo sabría decir, podría ser Orellana quizá. Y luego en la delantera casi que me pones en un compromiso. Por minutos y por el tiempo que llevamos de temporada, podría ser el extremo izquierdo Marc Fernández, luego Germán Valera, y arriba dudo que salga otra vez con Carlos Martínez. Igual le da una oportunidad, viendo su rendimiento, a Sinan Bakis, que llegó de los últimos. Pero ya te digo, el otro día jugó titular Albanis, por ejemplo, por Marc Fernández. Yo creo que ahora, quizá por conocimiento del rival, Marc Fernández puede volver al tridente. Yo creo que Germán Valera lo acompañará por el extremo derecha, y Bakis teóricamente de 9. Bueno, yo estoy convencido de que vas a acertar. A verás, cuando salga la alineación me llamarás y me dirás, David, no has acertado ni uno, tío. No, hombre, tú vas de Sarabia, que te lo cruzarás por ahí por el Principado, y dirás, macho, a ver que me has dejado aquí mal, en 5 más el descuento. Tanto cambio. Sí, te iba a decir, la propuesta es exactamente la misma. Toque. O ha variado un poquito, o es un equipo que se pertrecha un poco más, que busca ser más efectivo, pues claro, no es lo mismo lo que puedes plantear en primera red que lo que puedes plantear en segunda. El estilo general, te diría que no a 50%, pero la idea es la misma. Es un estilo muy similar a Barça, salvando las distancias, mucho toque, mucha combinación, y sí que te diría que este año han hecho un paso adelante en lo que es la verticalidad. Los extremos, el año pasado, si te acuerdas, no era un factor diferencial, sí que tenía mucha incidencia, pero quizás solo Marc Fernández acompañando a Carlos Martínez. Pero este año, con los fichajes de Bundú y Valera, sobre todo, que está siendo bastante destacado,
se ha ganado mucha verticalidad. Entonces sí que es verdad que hay mucho toque, pero se llega mucho más rápido al área contraria. Era uno de los defectos que teníamos en las primeras jornadas, que era que tocábamos mucho, pero no llegaban las ocasiones. Ahora, contra la semana pasada, la gente que vio el partido contra el Eibar, el equipo dominó de principio a fin. Y ya te digo, o sea, toque, desgastar al rival y al final intentar combinaciones rápidas, encarando mucho más desde los extremos y quizá con el delantero un pelín más a recibir, más como media punta, para así que los extremos puedan ir ya no tanto en línea recta, sino también romper esa última línea defensiva. Pues David, yo lo que creo es que va a ser un partido a cara de perro, porque el duelo en el centro del campo está servido, porque creo que los dos equipos tienen una propuesta parecida y va a ser una cosa muy igualada, como fue el partido de ida la temporada pasada, no tanto de vuelta, porque el de vuelta del Albacete, la verdad que compareció 3 minutos. Tuvo su mejor tarde. Sí, y la verdad que después, pues mejor no haber ido. Sí. David, muchas gracias como siempre. Antes de despedirnos, recordad a la gente que si le ha gustado este vídeo que nos dé un buen like, que se suscriba aquí al canal de 5 más el descuento y que active la campanita para recibir notificaciones de nuestro vídeo. David, muchas gracias. A vosotros, como siempre, un abrazo.